Friedrich Nietzsche, el filósofo más influyente en el pensamiento contemporáneo, escribe la tercera parte de Así habló Zaratustra, en la ciudad de Niza. Al igual que las anteriores partes, la escribe en 10 días. En esta tercera parte ya no estamos en la plaza del mercado. Ya no escuchamos a Zaratustra descender con entusiasmo desde la montaña. No hay multitudes, ni discursos brillantes, ni llamadas al despertar. Ahora, Zaratustra camina solo, silencioso, profundo. Y su voz, más que proclamarse al mundo, retumba dentro de sí mismo. Aquí empieza una etapa distinta, la confrontación con lo más íntimo, lo más oscuro, lo más ineludible del alma. Nietzsche ya no habla del espíritu libre con la esperanza del que rompe cadenas. Ahora lo muestra cargando con las ruinas del pasado, con el peso de la historia, con la fatiga de haber mirado demasiado tiempo al abismo, porque incluso el más libre, cuando ha volado demasiado alto, debe tarde o temprano aterrizar y enfrentarse a sus propios demonios. En esta parte se nos revela el drama del pensador auténtico, la caída que ocurre después de la iluminación, el vértigo de saberse solo, incomprendido, la tentación de volverse apóstata, de abandonar el camino, justo cuando más cerca está de sí mismo. Zaratustra se sumerge en una serie de capítulos en los que dialoga, no con discípulos, sino con espectros, con los poetas domesticados que escriben por aprobación, con los sabios fantasmas que repiten ideas muertas, con los sublimes que se refugian en lo elevado por miedo a lo humano, con los que predican el bien, pero niegan la vida en nombre de la moral. Todos ellos son máscaras del espíritu de la pesadez, ese enemigo silencioso que nos hace amar la obediencia, que convierte la virtud en culpa, la sabiduría en servidumbre y el pensamiento en cadenas. Zaratustra, enfermo, convaleciente, vive su propia pasión, una enfermedad no del cuerpo, sino del alma. Y es en medio de esta fragilidad donde recibe su revelación más radical, el pensamiento más pesado, más aterrador y más transformador, el eterno retorno. La idea de que cada instante, cada dolor, cada alegría, cada error, volverá eternamente, una y otra vez, sin fin. No como castigo, sino como prueba de amor. Porque solo aquel que puede amar su vida al punto de querer repetirla eternamente, está preparado para crear nuevos valores. Y por eso Zaratustra ya no predica leyes antiguas. Ahora escribe nuevas tablas. Ya no habla desde la esperanza. Habla desde el abismo. Desde la madurez de quien ya no busca redimir al mundo, sino afirmar la vida incluso en lo más terrible. Y cuando todo parece perdido, cuando el peso se hace insoportable, ocurre lo impensado. Zaratustra baila, y con él la vida misma se convierte en danza. La vida no es una culpa que deba redimirse, es una obra que debe afirmarse, incluso si hay dolor, incluso si hay caos, incluso si no hay sentido. Esta tercera parte no es la más fácil, pero es la más verdadera, porque nos enfrenta, cara a cara, con la pregunta esencial: ¿puedes amar tu vida tal como fue, como es y como será, por toda la eternidad? Si la respuesta es sí, entonces este libro no es solo para ti, es tú mismo, es tu espejo, es tu danza. Capítulo 1. El viajero. Zaratustra se ha convertido en un viajero, pero no es un viajero que busca nuevos paisajes, sino uno que recorre los paisajes de su propia alma. Ha caminado lejos, ha vivido entre los hombres, ha hablado en las plazas, ha predicado al espíritu libre. Pero ahora, algo ha cambiado. Ya no puede quedarse en ningún sitio. Y no es que huya del mundo, es que el mundo ya no le basta. Demasiado he vivido entre los hombres. Ahora me parece como si me hubiese robado a mí mismo. Zaratustra ha crecido tanto que ha tenido que abandonar su antigua caverna. Pero no por desprecio, sino porque, al igual que las serpientes, debe mudar de piel para seguir viviendo. La caverna anterior representa sus viejas ideas, su antiguo yo, sus primeros valores.
Y ahora emprende el viaje hacia un nuevo nacimiento, como un sabio que no teme perderse, porque sabe que solo el que se pierde puede encontrarse de nuevo. Durante su travesía, Zaratustra escucha algo profundo dentro de sí. Una voz, un pensamiento, tan pesado, tan profundo, tan terrible, que lo derrumba como si un rayo lo hubiera alcanzado. Es el eterno retorno, el pensamiento que aún no logra pronunciar, pero que ya lo ha herido desde dentro. Y por eso, ahora vaga como un enfermo que aún no entiende su enfermedad. Tiene algo dentro, una verdad que aún no puede nacer. Ese viaje de regreso hacia ti mismo, esa soledad que es más profunda que todas las soledades. Zaratustra no solo ha visto el abismo, ahora lo lleva consigo, y sin embargo, sigue caminando, porque su destino no es la paz, sino la transformación. Está cruzando su propio desierto interior. Es el momento justo antes del gran terremoto que vendrá, la calma que precede al estallido, el instante en que uno se convierte en su propio enemigo y su única salvación. Capítulo 2. De la visión y del enigma. Zaratustra ha bajado hasta el mar. Está solo, en silencio, contemplando la inmensidad, y de pronto comienza a contar un sueño. Un sueño que no es un simple juego de imágenes nocturnas, sino una revelación simbólica, una visión tan profunda que se vuelve un enigma no solo para él, sino para toda la humanidad. En su visión aparece un pastor, dormido bajo el sol. De pronto, una serpiente se arrastra hasta él y le muerde la garganta, pero no lo suelta. Zaratustra grita desesperado, pero el pastor no se despierta. Hasta que finalmente, el pastor muerde con rabia los colmillos de la serpiente, los arranca y escupe lejos a la bestia. Entonces el pastor ríe con una risa que no es humana, sino la risa de alguien que ha vencido algo más allá del bien y del mal. La serpiente representa el pensamiento más terrible, el que muerde el alma sin avisar, el pensamiento del eterno retorno. Ese pensamiento que dice: todo lo que has vivido, todo lo que has amado, odiado, perdido, ganado, volverá una y otra vez, infinitamente. No hay redención, no hay juicio final, no hay final. Todo es círculo, todo es repetición, todo vuelve. Y el pastor, símbolo del ser humano, no puede soportarlo. Hasta que hace lo impensable, se convierte en superhombre al morder los colmillos de la serpiente, al vencer al pensamiento más pesado y transformarlo en un acto de libertad. Debes desearlo todo de nuevo. Eso es lo terrible. Eso es la alegría más alta. Aceptar el eterno retorno no como maldición, sino como bendición, como el sí absoluto a la vida, es el mayor desafío del espíritu. No basta con soportar el peso del mundo, hay que amarlo, incluso si vuelve 1000 veces. Y por eso, Zaratustra se calla, porque este enigma no puede ser explicado, solo vivido por quienes están listos para morder los colmillos del destino. Esta visión no se puede leer como un cuento, se lee como una herida, como un espejo que te muestra lo que aún no quieres ver. Porque en el fondo, Nietzsche no te pregunta si entiendes el eterno retorno. Te pregunta si tienes el coraje de amarlo. Y más aún, el eterno retorno no es solo una idea metafísica. Es una prueba ética, estética, espiritual. Es el filtro del superhombre. Solo aquel que puede amar su vida al punto de querer repetirla eternamente está listo para trascender el nihilismo. No se trata de creer en el retorno. Se trata de vivir como si ya fuera cierto. Esa es la medida. Capítulo 3. Los bienaventurados contra su voluntad. Zaratustra se encuentra con sus antiguos discípulos. Ellos han vivido retirados, lejos del mundo, aferrados a la idea de que fueron tocados por la sabiduría, que ya han alcanzado lo más alto. Pero Zaratustra, al verlos, no los encuentra más sabios, sino más tristes, y entonces pronuncia unas palabras tremendas. ¿Por qué están tan tristes hoy?
y tan llenos de deseos. Son aquellos que dicen haber encontrado la verdad, la fe, la paz, pero no pueden evitar sentirse vacíos, porque han intentado matar el deseo, el cuerpo, la risa, la voluntad de poder, y al hacerlo, han matado también la vida en sí. Zaratustra ve en ellos una falsa beatitud, una falsa iluminación. Se han mentido a sí mismos, como monjes modernos que creen haber trascendido el mundo, pero en realidad lo desean más que nunca. Nietzsche no ataca la espiritualidad, sino la espiritualidad que se disfraza de aceptación, pero nace del miedo. Los bienaventurados contra su voluntad son los que se dicen santos, pero viven envenenados de culpa. Los que predican el amor al prójimo, pero en el fondo odian su propia carne. Son aquellos que creen que han renunciado al mundo, pero en realidad nunca lo han abrazado. Zaratustra no quiere discípulos que se conviertan en mártires del alma, sino en danzantes de la existencia. Quien es verdaderamente libre no huye del deseo, no teme a la carne, no rechaza el mundo, sino que dice sí a todo ello. Amar lo terreno con ojos celestes, eso es lo más difícil. Este encuentro es una bofetada para todo el que cree que la sabiduría es negación. Nietzsche nos dice que el verdadero sabio no es quien huye del mundo, sino quien lo abraza con todo su caos. Zaratustra no busca discípulos que se aparten del mundo, sino seres que ardan con voluntad de crear uno nuevo. Capítulo 4. Antes de salir el sol. Zaratustra está en silencio, un silencio que no es debilidad ni temor, sino profundidad. Antes de que el sol despunte, se detiene y contempla el cielo, un cielo claro, puro, abismal, y en él no busca un Dios, sino un espejo. Tú no hablas, así me revelas tu sabiduría, dice. El cielo es vasto, pero no responde, y sin embargo, su silencio lo dice todo. Es la sabiduría sin palabras, la que no instruye, pero transforma. Frente a ese abismo luminoso, Zaratustra se siente pequeño y, al mismo tiempo, afirmado. Porque el cielo no le exige nada, solo presencia. Pero esa pureza está amenazada por las nubes, nubes pasajeras, turbias, que roban el brillo del cielo. Zaratustra las desprecia, como desprecia a los hombres que marchan vacilantes, que ensucian con su miedo y su moral lo que debería ser claro. Su aversión no es capricho, sino intuición. Esas nubes representan la falsa virtud, la compasión fingida, la sabiduría domesticada. Me roban tu sí y tu amén, exclama. Porque esas almas tibias repiten palabras sagradas sin entenderlas, sin haber ardido por dentro. Y eso es peor que la blasfemia. Es la traición del alma a sí misma. Zaratustra entonces se declara tamborilero colérico. Su furia no es vulgar, es música, trueno, llamado. No quiere consolar, quiere despertar. Su voz es la de quien ha visto que la claridad del cielo también necesita ser defendida. Y aquí da el giro, bendice. Pero su bendición no es la del sacerdote, es la del afirmador, del que dice sí incluso al abismo, del que no teme ni al caos ni al azar, porque solo quien ha aprendido a bendecir lo incierto puede ser libre. Yo doy mi bendición a todos los abismos. Zaratustra se ha convertido en alguien que no maldice ni siquiera la casualidad. La abraza, la transforma en cielo inocente. Le ha devuelto a las cosas su libertad. Las ha liberado de servir a fines ajenos. En su nueva tabla, la más alta de todas, no hay voluntad eterna, sino voluntad danzante. En todas las cosas hay un grano de sabiduría, y la locura es la causa de que la sabiduría forme parte de todas las cosas. Y en esa afirmación final, Nietzsche sugiere una sabiduría dionisíaca, ligera, caótica, creadora. Zaratustra ya no busca redención ni orden, sino una alegría que surja incluso del sinsentido. Una afirmación de todo lo que es, simplemente porque es, pero el día llega.
Y no todo puede decirse bajo la luz. Lo más profundo permanece en la penumbra. Ya despunta el día. Separémonos. Este capítulo es la última meditación antes de que el sol lo ilumine todo. Es el instante en que Zaratustra deja de hablar y se prepara para desaparecer en su signo final. Y así, una vez más, Nietzsche no concluye, danza. Nos entrega una sabiduría que no impone, sino que invita. Una sabiduría que no se enseña, sino que se respira, como el cielo antes de salir el sol. Capítulo 5. La virtud que empequeñece. Zaratustra entra en una ciudad y encuentra allí a quienes se enorgullecen de su virtud. No es una virtud grandiosa ni creadora, sino una virtud domesticada, pequeña, mezquina. La virtud que hace a los hombres dóciles, obedientes, respetables ante los ojos del rebaño. Aquella que no nace del exceso de fuerza, sino de la necesidad de pertenecer. Estos hombres no buscan la grandeza, sino la aprobación. No aspiran al riesgo, sino a la seguridad. Su virtud consiste en no molestar, en no destacar, en no elevarse demasiado. Y a eso lo llaman bondad. Pero para Zaratustra, esa no es virtud, sino cobardía moral, disfrazada de decencia. Nietzsche critica la moral de los débiles, esa que condena lo elevado porque no puede alcanzarlo, esa que convierte el resentimiento en doctrina, el conformismo en deber. La virtud que empequeñece es aquella que castra los impulsos, que teme a la pasión, que odia la diferencia. Zaratustra no vino a predicar esa clase de virtud. Él ama al que se arriesga, al que cae, al que se supera. Aquel cuya virtud nace del desbordamiento de fuerza interior, no de la escasez. La virtud verdadera no reduce, no encadena, no iguala, crea, se expande, irradia. Por eso, este capítulo es una advertencia contra toda moral que premia la resignación y castiga la excelencia. Contra toda sociedad que honra la virtud, que encoge el alma para que encaje en moldes pequeños. Zaratustra habla para los que no quieren encajar, sino desbordar. Y nos deja una pregunta implícita. ¿Qué clase de virtud llevas contigo? ¿La que brilla desde lo alto o la que se arrastra esperando ser aprobada? Capítulo 6. En el Monte de los Olivos. Zaratustra se retira a un lugar solitario, un monte silencioso donde busca descanso. Pero incluso allí, donde reina la calma exterior, su espíritu está en agitación. En ese retiro lo asalta una sombra, la del último sacerdote. Una figura solitaria que representa la decadencia de la fe, el final de una era espiritual. El sacerdote no es ya un líder fuerte, ni un guía del alma, es un sobreviviente. Ha perdido su Dios, ha perdido su certeza, ha perdido su rebaño. Pero aún así, se aferra a su antigua fe como un náufrago a una tabla que ya no flota. Y en su voz resuena la tristeza del que ha vivido para un más allá que se ha derrumbado. Zaratustra no lo desprecia, lo escucha, reconoce su dolor, su derrota, su sinceridad agotada, porque en esa figura trágica está representado el ocaso de una forma de espiritualidad que ya no tiene raíces. El sacerdote encarna el sufrimiento de quien dedicó su vida a lo sagrado y encontró el vacío. Este encuentro es un momento de compasión profunda, pero también de revelación. Zaratustra comprende que no basta con destruir los ídolos antiguos, hay que ofrecer una alternativa. No basta con el nihilismo, hace falta creación, porque el alma humana no puede vivir sin sentido, pero tampoco puede vivir de mentiras. Por eso, al despedirse del sacerdote, Zaratustra se aleja con más convicción. La tarea que tiene por delante no es juzgar, sino afirmar. No es predicar el fin, sino señalar el comienzo de un nuevo camino. Aquel donde el sentido no se impone desde lo alto, sino que nace desde dentro. Donde el hombre no se arrodilla ante dioses muertos, sino que danza con la vida misma.
Capítulo 7. Al pasar. Zaratustra camina, y al pasar por un camino solitario, ve a un hombre tirado en el suelo, cubriéndose el rostro. No lo reconoce de inmediato, pero cuando se acerca, descubre que es el hombre más feo, una figura que había conocido antes y que ahora revela un secreto estremecedor. Ha matado a Dios. Este personaje no es un criminal vulgar. Es una figura simbólica, el que ha interiorizado el nihilismo de su época. Aquel que, al mirar dentro de sí, ya no encuentra ninguna autoridad suprema, ningún juez eterno, ningún cielo prometido, pero lejos de sentirse liberado, se siente desnudo, juzgado por una mirada que ya no puede soportar. No mató a Dios por odio, sino por compasión, porque no podía vivir bajo esa mirada omnisciente que lo observaba todo, incluso sus miserias más íntimas. Dios vio con ojos que todo lo veían, vio al hombre en lo más profundo. Eso era su más terrible pecado. Pero este asesinato no es solo un acto simbólico o individual, es también una afirmación histórica y cultural. El suelo metafísico que sostuvo a la civilización occidental se ha hundido, y sin embargo, sus ruinas, la moral, la culpa, la redención, siguen pesando sobre el alma humana. El hombre ha matado a Dios, pero no ha matado su herencia. Aún arrastra una moral que ya no tiene fundamento, una brújula sin norte, una ley sin legislador. Al matar a Dios, el hombre no solo asesinó a un Dios, asesinó su propio ideal ascético, esa voz que lo hacía sentirse culpable por ser humano. Pero el veneno de la culpa, como Nietzsche revela en La genealogía de la moral, sigue corroyendo su alma. Ya no hay juez eterno, pero el acusado permanece en el banquillo, juzgándose a sí mismo. Esta es la paradoja del hombre moderno. Se cree libre, pero sigue arrodillado ante las ruinas de su propia prisión. Zaratustra no lo condena, lo comprende, porque ese crimen expresa una verdad desgarradora. El hombre moderno no quiere ser redimido, quiere dejar de sentirse culpable. Ha renunciado a Dios, pero aún no ha creado nada en su lugar. Y en ese vacío no hay libertad, solo abismo. Este capítulo es el retrato del mundo posterior a la muerte de Dios. Un mundo donde el juicio sigue pesando, incluso cuando el juez ha muerto. Zaratustra escucha y sigue su camino, porque sabe que la verdadera tarea no es matar a Dios, sino superar su herencia. No basta con romper el altar, hay que construir un nuevo horizonte, y ese horizonte no se alcanza con remordimiento, sino con creación. Capítulo 8. De los apóstatas. Zaratustra recuerda a quienes comenzaron el camino hacia la libertad, pero luego retrocedieron. A aquellos que se rebelaron contra la moral tradicional, contra los ídolos, contra las normas impuestas, pero que, ante la soledad o el vértigo de la libertad, se rindieron. No son apóstatas de una fe impuesta, sino de sí mismos, de su propio impulso hacia lo alto. En su juventud, Zaratustra también ardía en ira contra los antiguos maestros, contra los predicadores de resignación. En ese fuego sentía que tenía razón. Pero ahora, con más madurez, comprende que destruir lo viejo no basta. Hay que ser digno de lo nuevo. No basta con decir no. Hay que tener un sí que lo reemplace. Los apóstatas no son rebeldes verdaderos, son los que renunciaron al viejo Dios, pero no supieron forjar un sentido propio. Los que rechazaron el deber, pero no abrazaron la creación. Los que se lanzaron al cielo y cayeron. Lo que odiabais era solo el esqueleto del maestro, su máscara muerta. Zaratustra habla para aquellos que temen la mirada del Creador, el fuego que transforma, a quienes no soportan el peso de su propia libertad, y en esa renuncia se traicionan, porque han vislumbrado la posibilidad de un alma libre, pero no se atrevieron a completarla.
Este capítulo es un grito de advertencia. No caigas cuando estés por elevarte. No renuncies justo cuando estás cerca de tu cima. Porque el que cae desde lo más alto no es como el que nunca voló. Es más trágico. Es el apóstata del espíritu, el desertor de sí mismo. Zaratustra no los condena con desprecio, pero tampoco los absuelve. Les recuerda que el camino hacia el superhombre no se abandona sin consecuencia, que traicionarse a uno mismo es más doloroso que ser traicionado por el mundo. Capítulo 9. El regreso. Zaratustra ha descendido hasta lo más profundo de su soledad. Ha visto el rostro desnudo del tiempo, el círculo del eterno retorno, y ahora vuelve a su cueva. Pero no vuelve con júbilo, sino con una mezcla de agotamiento, dolor y aceptación. En su silencio hay más sabiduría que en 1000 discursos, porque ha visto algo que pocos soportan mirar, que lo vivido no desaparece, sino que retorna. Ya no es el pasado lo que duele, es saber que todo volverá. Que cada instante, cada alegría, cada error, cada herida, repetirá su curso eternamente, no como castigo, sino como estructura misma del ser. Y Zaratustra lo sabe, lo siente, lo carga. Oh, vida mía, tú también me amaste. ¿Por qué me dijiste regresa y no dijiste basta? En esta cueva no hay retiro, hay confrontación. Zaratustra escucha a su alma, y su alma canta. Una melodía dulce y terrible que no consuela, pero tampoco miente. Canta al regreso, al amor por la tierra, a la fidelidad a lo vivido. Es un canto sin esperanza, pero con profundidad. Un himno no a la salvación, sino a la aceptación radical. Aquí Zaratustra ya no busca cambiar el mundo, ni convencer a nadie. Solo quiere abrazar lo que fue, lo que es, lo que será. No porque deba hacerlo, sino porque ha aprendido a amar, incluso lo que no eligió. Ese amor trágico y lúcido es su fuerza. Este capítulo es el umbral emocional del eterno retorno. No hay teorización aquí, solo fuego interno. El alma que canta es el alma que ya no se resiste. Zaratustra regresa no al lugar, sino al destino. Ya no quiere escapar de su vida. Quiere repetirla. No por resignación, sino por amor. Y es ese amor profundo que abarca hasta el dolor, lo que transforma a Zaratustra en algo más que un profeta, en un creador que bendice la existencia, incluso cuando ésta no bendice a nadie. Capítulo 10. De los 3 males. Zaratustra habla con la honestidad de quien ha sido probado por el fuego, no como juez, sino como testigo. Y confiesa 3 males que ha atravesado a lo largo de su vida: la sensualidad, el afán de dominio y la compasión. Pero no los presenta como pecados, ni como errores que deban ser borrados. Los muestra como pruebas, como fuerzas peligrosas que pueden destruir o transformar. La sensualidad, dice, lo arrastró como una bestia feroz. Lo hizo creer que en el placer vivía la profundidad, la eternidad, la alegría suprema. Pero estuvo a punto de devorarlo. No reniega del placer, pero tampoco se rinde a él. Aprendió que la clave no es negarlo, sino sublimarlo. Convertir el deseo en creación, no en adicción. El afán de dominio lo tentó con luces de estrella. Sentir el poder, imponer la voluntad, ser el conductor de otros. Pero pronto vio que esa fuerza, si no se transforma, corrompe incluso al más fuerte. Gobernar a otros puede parecer grandeza, pero es más grande aún quien se gobierna a sí mismo. La voluntad de poder solo se justifica si crea, no si somete. Y luego está la compasión, el más sutil, el más traicionero de los males, porque se disfraza de virtud, de ternura, de bondad, pero muchas veces no libera, encadena. Zaratustra sintió cómo la compasión lo convertía en esclavo del sufrimiento ajeno. No por amor, sino por culpa. No para elevar, sino para estancarse junto a los que no quieren levantarse.
La compasión se colocó sobre mi cuello como una cadena dorada. No niega la compasión, la quiere, pero fuerte, creadora, transformadora. No aquella que aplaude la miseria, sino la que desafía al otro a superarla. No la que se arrodilla con el caído, sino la que lo mira a los ojos y le dice, levántate. Estos males no deben entenderse desde una moral cristiana o burguesa. Son, en realidad, fuerzas vitales, dionisíacas, potencias que desbordan, que arrastran, que exigen ser sublimadas. No son obstáculos éticos, son umbrales existenciales. La sensualidad, el poder, la compasión, todos pueden convertirse en cadenas, sí, pero también en alas, si se los transfigura. Zaratustra no se confiesa ante un Dios, se confiesa ante sí mismo, porque estos males, que casi lo destruyeron, también lo forjaron. Son las sombras que lo hicieron ver su propia luz. Y así nos enseña que el alma fuerte no es la que nunca cae, sino la que transforma cada caída en una piedra para su cumbre. Porque el Creador no es quien evita el peligro, sino quien sabe convertirlo en forma, en danza, en arte. Capítulo 11. El espíritu de la pesadez. Zaratustra enfrenta a su mayor enemigo, no un dios, no un demonio, no un hombre, sino un peso, una fuerza invisible que arrastra el alma hacia abajo. Lo llama el espíritu de la pesadez y dice, si tuviera un diablo sería este. No es un enemigo externo, sino íntimo. Es esa voz que dice, debes, cuando el alma susurra, quiero. Es la tristeza disfrazada de virtud. Es la moral que condena el gozo, la educación que enseña culpa, la cultura que asocia el sufrimiento con la profundidad. Es el peso que hace de la vida una carga. El espíritu de la pesadez está en todas partes, en la familia que impone un destino ajeno, en la religión que castiga el deseo, en la sociedad que premia al obediente. Es la seriedad que mata la risa, el deber que mutila el querer, el mandato que apaga el fuego. Frente a esto, Zaratustra propone una imagen opuesta, la danza. Porque danzar es ser ligero, libre, creador. Es no tomarse demasiado en serio, es afirmarse sin cadenas. El alma que baila es aquella que ha vencido al peso del mundo. Amo a quien no sabe vivir sin esperanza y para quien toda caída es un motivo para danzar. El espíritu libre no se mide por la solemnidad de su rostro, sino por la ligereza de su paso. Y esa ligereza no es superficialidad, sino coraje. Porque hay que ser valiente para soltar la culpa, para decir sí al placer, para reír en medio del abismo. Este capítulo es una advertencia contra toda moral que hace del sufrimiento una virtud en sí. Nietzsche no niega el dolor, pero sí niega su idolatría. Quiere almas que sufran y aún así bailen, que caigan y aún así creen, que vivan como si la vida fuera una obra de arte, no una penitencia. Donde hay danza, hay eternidad, porque solo el que ha aprendido a volverse ligero está listo para volar, para crear, para vivir más allá del peso del mundo. Y ese, para Zaratustra, es el verdadero triunfo del alma. Capítulo 12. De las viejas y de las nuevas tablas. Zaratustra asciende una vez más, pero no para predicar desde lo alto, sino para destruir lo que antes fue sagrado. En este capítulo, se convierte en legislador de un nuevo espíritu. No habla como un profeta que impone mandamientos, sino como un creador que derriba las viejas tablas y deja caer sobre la tierra los fragmentos de una moral ya muerta. Las viejas tablas son aquellas que dictaron lo bueno y lo malo, desde el miedo, el resentimiento o el deseo de poder. Las que hicieron de la obediencia una virtud, del castigo una redención, del deber una cárcel. Son las leyes que se impusieron desde fuera, desde lo alto, desde el tienes que, sin considerar la singularidad de cada alma. Zaratustra no las repudia con odio,
sino con compasión por los espíritus que aún están encadenados a ellas. Sabe que muchas de esas leyes nacieron del sufrimiento, pero ya no sirven a la vida. Son muletas para quienes no quieren aprender a caminar. Y Él no vino a repartir muletas, sino a enseñar a danzar. Por eso propone nuevas tablas, no universales, no absolutas. Son destellos de un alma libre, aforismos que provocan, que hieren, que despiertan. Sentencias que no dictan cómo vivir, sino que invitan a crear una vida propia. Nietzsche no propone aquí un nuevo catecismo para reemplazar el viejo. No hay sustitución de una moral por otra. Lo que ofrece es una superación, una ruptura con la idea misma de una moral única, válida para todos, dictada desde lo alto. En lugar de eso, cada individuo debe volverse su propio legislador, su propia fuente de valores. No hay tablas para todos, hay creación individual para cada uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero sé tú el que primero se ama a sí mismo. Tu maldad debería ser una chispa para tu bondad. El que no puede mandar, que obedezca. Y muchos saben obedecer, pero pocos saben mandar. Estas nuevas tablas no son un nuevo catecismo, son la muestra de una moral dionisíaca, donde el bien y el mal ya no están escritos en piedra, sino esculpidos por la voluntad de poder. Por el impulso creador que se atreve a fundar valores sin el permiso de los antiguos dioses. Zaratustra no impone nada. Él muestra cómo se vive cuando uno ha roto con las cadenas y ha aprendido a caminar por el borde del abismo con paso firme. Estas nuevas tablas son fragmentos de una nueva tierra, aquella donde el alma no teme equivocarse porque sabe que su error puede convertirse en vuelo. Aquí, Nietzsche no solo escribe filosofía, escribe posibilidad. La posibilidad de una vida no determinada por dogmas, sino por la afirmación radical del sí. Y quien tome estas tablas no debe adorarlas, sino usarlas como martillos para forjar las suyas propias. Porque el espíritu libre no necesita 10 mandamientos, solo necesita una cosa: el coraje de ser él mismo. Capítulo 13. El convaleciente. Zaratustra ha caído enfermo, pero no es su cuerpo el que sufre, sino su alma. Es una enfermedad profunda, invisible, que nace del exceso de lucidez. Ha visto demasiado, ha sentido demasiado, ha comprendido lo que pocos se atreven a pensar, que todo, absolutamente todo, vuelve eternamente. El eterno retorno ya no es una idea, es una experiencia que lo atraviesa como fiebre, y esa fiebre lo consume, lo deja inmóvil, agotado, como si cada célula de su ser temblara ante la visión de lo que implica vivir una y otra vez el mismo destino. No como metáfora, sino como destino literal. En su delirio, recuerda haber tragado una serpiente negra. Esa serpiente no se puede digerir, no se puede matar, es la verdad inmortal que se repite. La serpiente del eterno retorno. Sus animales, el águila y la serpiente blanca, lo asisten, lo ayudan a expulsar esa serpiente, pero ella no muere, porque no es veneno, es esencia, es la forma misma del tiempo. Zaratustra, postrado, revive todos los dolores, todas las traiciones, todos los errores. No le espanta el sufrimiento, sino su repetición infinita, y sin embargo, en ese abismo, algo se enciende, porque empieza a comprender que la única salida no es huir, sino amar. Amar lo vivido, incluso si vuelve con toda su carga. Amar la vida, no a pesar de su repetición, sino por ella. Zaratustra se convierte así en el modelo del hombre trágico, aquel que ya no necesita consuelo, ni esperanza, ni justificación. Ha afirmado la vida sin garantías, sin promesas de recompensa, ni sentido impuesto desde fuera. Ha cargado con el peso de la eternidad y ha dicho sí. Su fuerza no está en evitar el abismo, sino en habitarlo con dignidad. No se engaña, no se resigna, acepta, transfigura. Se vuelve creador en medio del círculo,
Todo va, todo vuelve, eternamente gira la rueda del ser. ¡Oh, vida! ¿No serás tú la serpiente que se muerde la cola? Al final, Zaratustra se levanta. No porque se haya curado, sino porque ha aceptado. Ha pasado la prueba, ya no necesita redención ni consuelo. Ha integrado su sombra, ha abrazado la rueda, ya no está dormido, está despierto. Y en ese despertar no hay júbilo fácil, hay temblor, hay fuego, hay un alma que ha ardido y ha sobrevivido. El convaleciente no es el débil que se recupera, sino el fuerte que ha atravesado el infierno y ha regresado con una llama encendida en el pecho. Capítulo 14. La otra canción de la danza. Zaratustra ha dejado atrás la enfermedad, no porque se haya salvado, sino porque ha danzado con su sombra. Y ahora, en este capítulo, canta. Canta no como quien entretiene, sino como quien ha atravesado el abismo y regresa con un ritmo nuevo. Su canto no es de redención, es de afirmación. Aparece la vida, representada como una figura femenina, seductora, esquiva, y con ella, Zaratustra baila, la interroga, la provoca, le pregunta si también ella quiere el eterno retorno, si también ella desea volver, una y otra vez, con todo lo terrible, lo bello, lo incompleto que es existir. La vida le responde con un guiño, con un juego. Le dice que siempre lo ha amado, incluso cuando él la despreciaba. Y esa confesión no es dulzura, es desafío, porque amar la vida solo cuando sonríe es fácil. Pero Zaratustra ahora la ama incluso cuando lo hiere, incluso cuando no responde, incluso cuando se repite. Yo canté una canción para la vida. Nunca antes había escuchado algo semejante de boca de Zaratustra. Ya no hay prédica, ya no hay lecciones, solo danza, porque la danza no explica, expresa, no argumenta, celebra. Para Nietzsche, el arte es la última metafísica, la única capaz de redimir el caos del mundo. Zaratustra no baila para escapar, baila como el poeta que transfigura el dolor en ritmo, el absurdo en compás. Su danza es voluntad de poder en estado puro, no dominio sobre otros, sino creación de sentido donde solo hay eterno retorno. Como el artista que talla su obra en mármol imperfecto, él esculpe su sí en el corazón mismo de lo inevitable. Y esa celebración no es evasión, es la más honda filosofía. Es aceptar sin condiciones, es decir, sí incluso al caos. Zaratustra no enseña aquí, vive, y al vivir, canta, y al cantar, gira, y en ese giro está el eco del eterno retorno convertido en arte. La repetición ya no es un peso, es un compás. El destino ya no es una cadena, es una melodía. Esta otra canción de la danza es un acto de amor radical. Amor a la vida sin condiciones. Amor al instante que vuelve, no como castigo, sino como oportunidad. Como si cada paso de baile fuera una forma de agradecer lo que es, lo que fue, lo que será, una y otra vez. Y así, Zaratustra deja de ser solo pensador, se vuelve artista, se vuelve ritmo, se vuelve cuerpo, porque solo quien baila con la vida ha comprendido, de verdad, lo que significa estar vivo. Capítulo 15. Los 7 sellos, o la canción del sí y del amén. Zaratustra ha danzado, ha enfermado, ha regresado, y ahora, en este último canto de la tercera parte, se sella a sí mismo. Como si cada sello fuera un acto de confirmación, una bendición, una celebración de la eternidad. Esta es su canción del sí y del amén. El sí a la vida, el amén al destino. Cada sello representa una forma de afirmación, no desde la resignación, sino desde la gloria, no desde la aceptación pasiva, sino desde el júbilo. Zaratustra no quiere que el mundo sea distinto, quiere que vuelva tal cual, con su caos, su dolor, sus contradicciones, y también con su belleza secreta. Él canta con su alma, y su alma ya no está dividida. Ya no hay conflicto entre querer vivir
y temer el destino. El eterno retorno, que antes era un abismo, ahora es una promesa, porque ha aprendido a decir sí, sí a todo, no como quien obedece, sino como quien ama. Ama al sol, al instante, a la tierra, al cuerpo. Ama el devenir, la danza, la muerte y el renacer. Y ese amor lo eleva, lo hace creador, lo transforma en un espíritu afirmativo. Yo canto, yo río, yo hallé la fórmula para un mundo eterno. ¿Quieres tú sellarlo conmigo con 7 sellos? Cada sello es una imagen extática que representa un momento de amor a la existencia. El juego con los dioses, la mezcla de placeres y dolores, la libertad del mar, el cuerpo danzante, la ligereza del espíritu, el vuelo del alma, la redención a través del canto. Aquí no hay doctrina, hay éxtasis, no hay conclusión, hay coro, no hay moraleja, hay destino que se celebra. Zaratustra no busca discípulos, busca danzantes. No quiere fundar una iglesia, sino una alegría que no teme al tiempo. Con los 7 sellos, Nietzsche cierra esta parte con una revelación que no se puede razonar, solo se puede cantar. Es el punto más alto del espíritu dionisíaco, donde el pensamiento se vuelve música y la música se vuelve destino. Y en el centro de esa música está el sí a la vida tal como es. Ese sí, que no necesita cielo, ni redención, ni castigo. Ese sí, que no exige sentido, porque él mismo es el sentido. Ese sí, que es el sello del superhombre. Zaratustra ha descendido a las profundidades más oscuras de la existencia. Ha tocado el abismo de la repetición eterna. Ha sentido la fiebre del tiempo, la náusea del destino, el peso invisible que arrastra el alma hacia el suelo. Pero no ha huido, no se ha quebrado, ha permanecido y ha danzado. En esta tercera parte no hay discípulos, no hay auditorio. Zaratustra ya no enseña, vive, y en su vivir sufre, y en su sufrimiento renace. Cada capítulo es una prueba, una transformación. Ya no basta con destruir los viejos ídolos, ahora debe forjar nuevos valores. No para todos, sino para sí mismo. Aquí, Nietzsche nos lleva al borde del nihilismo y nos muestra que hay algo más allá. Un sí. No un sí ingenuo ni superficial, sino un sí trágico, potente, creador. Un sí que ha atravesado la muerte de Dios, la compasión estéril, el peso de la gravedad, y aún así elige bailar. Este no es el final del viaje, pero sí es el punto en que Zaratustra se convierte en su propio fundamento. Ya no necesita redención, ya no teme el eterno retorno. Ha sellado su destino con 7 afirmaciones, y ese acto lo hace libre. Porque el verdadero espíritu libre no es el que huye del sufrimiento, sino el que lo transforma en música. No es el que busca sentido, sino el que lo crea. No es el que renuncia, sino el que afirma. Y cuando afirmas la vida, toda la vida, con sus contradicciones, sus heridas, su belleza fugaz, entonces, sí, puedes mirar al universo y decirle: así lo quise, así lo quiero, así será eternamente.